estimados estudiantes, bienvenidos a Canal Tu Ciencia. En esta ocasión vamos a resolver ejercicios de estequiometría. El enunciado del ejercicio nos dice lo siguiente. La combustión de 252 gramos de 2,2,3 trimetilbutano produjo 338 miligramos de dióxido de carbono en condiciones normales. Ahora la pregunta que nos hace es ¿cuál fue el rendimiento de esta reacción? Para ello nos da los siguientes datos, que tenemos las masas moleculares de carbono igual a 12, hidrógeno igual a 1 y oxígeno igual a 16. Muy bien, para resolver este tipo de ejercicios hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero que todo, vamos a decir que cuando trabajamos en condiciones normales se refiere a la temperatura de 0 grados centígrados o también 20 grados centígrados a una atmósfera de presión. Luego de saber a qué condiciones vamos a trabajar, vamos a proceder a escribir la ecuación química. Y nos están dando una combustión que tiene lo siguiente. Vamos a escribir acá la ecuación química y dice que tenemos el 2,3 trimetilbutano, que se escribe C7H16, más, en este caso, como es una combustión, va a reaccionar con oxígeno, el que tenemos en el ambiente. Y esto, con calor, nos va a dar lo siguiente, nos va a dar CO2 más agua. Bien, entonces ya tenemos acá nuestra ecuación. Ahora lo que tenemos que hacer es ver si es que la ecuación está balanceada. Muy bien, decimos, si aquí tenemos 7 carbonos, entonces en el otro extremo vamos a escribir 7 carbonos. Luego vamos a verificar los hidrógenos. Acá tenemos 16 hidrógenos. Quiere decir que acá en el otro extremo también tienen que haber 16 hidrógenos. Entonces tenemos 2, acá escribimos 8. 8 por 2, 16 hidrógenos. Bien, ahora verificamos los oxígenos. Si vemos acá en la parte de los productos, tenemos 7 por 2, 14 oxígenos, más 8, 22 oxígenos. De la misma forma, tiene que haber en los reactantes. Y tenemos solamente 2 oxígenos, por lo tanto, agregamos 11 oxígenos, ya que 11 por 2 serían 22 oxígenos. De esta forma, tendríamos el balance de masas correcto de nuestra ecuación química. Luego vamos a proceder a escribir los datos. Voy a escribir acá los datos que me están dando en la ecuación. Y nos dice que para el 2,2 trimetilbutano tenemos aproximadamente 0,252 gramos. Ahora, ¿qué más nos están dando acá? Nos están dando, dice que esto produce 338 miligramos de CO2. Entonces, como produce 338 miligramos de CO2, no lo voy a escribir en esta parte de mis datos porque se refiere a la parte experimental de este producto. O sea, ese dato nos está haciendo referencia a la parte experimental y lo voy a escribir acá a un costado. Entonces voy a escribir masa de CO2 experimental Esto va a ser igual, según el problema que nos están dando, a 338
38 miligramos. Ok, muy bien. Entonces ya hemos escrito nuestros datos. Ahora vamos a ver la parte estequiométrica de esta ecuación. Como tercer paso, vamos a ver la parte estequiométrica. Entonces, acá para el 2,2,3 trimetilbutano tenemos aproximadamente 7 carbonos y 16 hidrógenos. Vamos a escribir a un costado cómo es que sacamos la masa estequiométricamente de este compuesto. Entonces, nos dirigimos acá a un costado y decimos, acá el compuesto C7H16. Y vamos a decir que tenemos acá 7 carbonos, porque aquí hay 7 carbonos. Y como dato nos están dando que cada carbón tiene una masa de 12. Entonces vamos a multiplicar 7 por 12. Muy bien. Y decimos 7 por 12 es 84 en gramos. Muy bien. Ahora vamos a ver el hidrógeno. En el hidrógeno tenemos 16 hidrógenos. Entonces, como en los datos nos da que el hidrógeno tiene una masa de 1, lo vamos a multiplicar por la unidad. Y vamos a tener 16 gramos. Si yo sumo 84 más 16, nos da 100 gramos. Muy bien, entonces esos 100 gramos los vamos a colocar acá ordenadamente. 100 gramos. Los estoy escribiendo en este orden porque todo esto corresponde al compuesto de 2,2,3 trimetilbutano. Muy bien. Ahora, una vez que hemos escrito los datos, vamos a evaluar o vamos a ver lo que nos está diciendo el ejercicio. El ejercicio nos está pidiendo el porcentaje en rendimiento de esta reacción. Toda esta es la reacción. Entonces, cuando me piden porcentaje en rendimiento, la formulita que empleamos es la siguiente. Porcentaje en rendimiento va a ser igual a rendimiento experimental sobre rendimiento teórico, y lo escribimos acá, todo esto por 100. Bien, entonces, si nos damos cuenta, ya habíamos escrito en el ítem que masa del CO2 experimental es 338 miligramos. Eso quiere decir que el porcentaje de rendimiento vendría a ser del CO2. Entonces, en nuestra ecuación vamos a trabajar netamente el 2,2,3 trimetilbutano con el CO2. Muy bien, entonces vamos a escribir los datos del CO2. Si nos damos cuenta, el único dato que tenemos de acá del CO2 es la parte estequiométrica y la sacamos de la siguiente forma. Vamos a ver. Escribimos acá CO2 teniendo en cuenta que la ecuación me dice que tiene un coeficiente de 7. Entonces vamos a escribir acá 7. Y decimos, ¿cuántos carbones hay? 7. Y se multiplican por 12, que es el dato que nos están dando, dándome un resultado de 84 gramos. Luego tenemos también acá el oxígeno. En el oxígeno vamos a decir que tenemos 7 por 2, 14 oxígenos. Y en el dato nos están diciendo que el oxígeno tiene un valor de 16 gramos. Entonces lo multiplicamos por 16, dándonos un resultado de 224 gramos. Si sumamos 224 más 84, dándonos un resultado de 308 gramitos. Muy bien.
Ya tenemos esos datos, ahora vamos a proceder a escribirlos en nuestra ecuación química y decimos que para el CO2 tenemos acá aproximadamente en la parte estequiométrica del CO2 tenemos 308 gramos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con la cantidad de CO2? Pues como podemos ver, cuando yo quemo este compuesto que se denomina 2,2,3 trimetilbutano, lo quemo, esto me va a producir este CO2 que tenemos acá. Por lo tanto, voy a decir que con esta cantidad que me han dado para que la queme, que son 0,252 gramos, si yo quemo esa cantidad no voy a saber cuánto me va a dar, pero teóricamente lo podemos determinar. Entonces voy a decir que a partir del C7H16 obtenemos X gramos de CO2. Vamos a realizar lo siguiente. Decimos, por lo tanto, para resolver y encontrar la incógnita de X gramos de CO2, vamos a decir que X gramos de CO2 es igual a lo siguiente. Ponemos una flecha hacia el lado izquierdo y decimos que tenemos 0,252 gramos de C7H16 que multiplica ¿a quién? Multiplica a 308 gramos. Entonces escribimos acá 308 gramos de CO2. Bien, todo esto que dividido entre 100 gramos, entonces escribimos acá 100 gramos del compuesto C7H16. Muy bien. Siendo así, vamos a eliminar gramos del compuesto con gramos del compuesto y nuestra respuesta nos va a quedar en gramos de CO2. Bien, escribimos entonces igual acá y multiplicamos 0,252 por 308 entre 100 y tenemos aproximadamente una respuesta de 0,776 gramos de CO2. Ahora, como podemos ver, a este producto lo hemos determinado de una forma teórica. Entonces, le llamamos que es nuestro rendimiento teórico. Muy bien. Una vez que tenemos este rendimiento teórico, vamos a reemplazarlo en nuestra ecuación de porcentaje en rendimiento. Entonces, teníamos acá que porcentaje en rendimiento era igual a rendimiento experimental sobre rendimiento teórico por 100. Pero acá hay un detalle importante y nos damos cuenta que 0,776 gramos de CO2 y acá tenemos en el experimental 338 miligramos. Entonces tendríamos que transformarlo a miligramos en gramos para tener las mismas unidades y poder dividir. Muy bien. Entonces vamos a decir que $338 miligramos lo vamos a multiplicar en la parte del denominador, vamos a escribir el equivalente de 1 miligramo, que es igual a 0,001 gramos. Entonces estamos a través de conversiones, estamos pasando de miligramos a gramos. Eliminamos los miligramos y nos queda en gramos. Aproximadamente 0,001
338 gramos. ¿De quién? Ya sabemos que nos estamos refiriendo al CO2, ¿verdad? Entonces, muy bien, reemplazamos ahora. Entonces vamos a decir que porcentaje en rendimiento va a ser igual. ¿Quién es el rendimiento experimental? El dato que acabamos de obtener, que es 0,338 gramos de CO2. Entonces escribimos 0,338 gramos de CO2. Todo esto dividido entre el rendimiento teórico. ¿Y quién es el rendimiento teórico? Es el resultado que obtuvimos antes, 0,776 gramos de CO2. Y escribimos acá 0,776 gramos de CO2. Entonces lo multiplicamos por 100, tal y como nos dice en nuestra fórmula. Y decimos 0,338 entre 0,776, obtenemos un resultado de 43,56. Por ciento. Estimados estudiantes, espero que este video haya contribuido en tu aprendizaje. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.